Buenas tardes. Ahora que ya hemos visto la cosmología de Aristóteles, que es la que se defendió durante la antigüedad y el medievo, vamos con el cosmos en la ciencia moderna. La revolución científica, como hemos visto, significa que se sustituye esa imagen aristotélica tolemaica del mundo, pero fue gradual, ¿de acuerdo? Todo comienza, como ya mencioné en la introducción, con la publicación del libro de Revolutionibus Orbium Coelestion, es decir, acerca de las revoluciones de las órbitas celestes, en 1543, de la obra de Copérnico. Cuidado porque para entonces Copérnico ya estaba muerto, va a ser su editor, un alemán, Andreas Osiander, que va a publicar este libro. Y como sabe que es polémico, va a decir que es una hipótesis. Ya sabemos qué significa esto de hipótesis. Una hipótesis quiere decir un supuesto. Dice que simplemente para que los cálculos sean más fáciles, pero no es que él esté convencido de que el Sol está en el centro del universo. A ver, la polémica estaba iniciada, pero realmente no empezará a ser un problema hasta que tiempo después, bastante tiempo después, un astrónomo alemán, Kepler, y un científico italiano, Galileo, vayan a defender públicamente la teoría de Copérnico del heliocentrismo. Respecto a todo lo demás, Galileo era bastante respetuoso con el paradigma aristotélico. ¿Y qué quiero decir con paradigma? El término paradigma es un término acuñado por Kuhn. Kuhn es un historiador, sociólogo de la historia, de la ciencia, que acuñó este término de paradigma. Quiere decir que no solo es la Tierra está en el centro, el Sol está en el centro, sino como hemos visto, hay una serie de teorías que todas ellas se enzarzan, se sostienen unas en otras. Por ejemplo, si la Tierra no está en el centro, yo no podría explicar cómo o por qué cae este bolígrafo. Si la Tierra está en el centro, hay lugares naturales, está compuesto de tierra y por eso tiene esa tendencia a caer, ¿de acuerdo? Bien, antes de tratar la teoría de Galileo, de Kepler y de Copérnico, vamos a ver cuáles fueron las razones que llevaron a que se empezara a cuestionar el sistema aristotélico tolemaico. ¿Vale? Es un poco sorprendente que si había sido válido desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XV, porque ahora de repente en el Renacimiento se empieza a criticar. A ver, no hay forma mejor de vencer a Aristóteles que es con Platón. Ya vimos que la época renacentista era una vuelta al pasado, pero sobre todo es Platón y Pitágoras. Ya vimos, he mencionado ya muchas veces, que hay una diferencia entre la ciencia antigua, medieval y moderna, que es esa concepción platónica pitagórica. ¿Y qué es esto de la concepción platónica pitagórica? La importancia de las matemáticas. Si os acordáis, mientras en la Academia de Platón se estudiaban matemáticas, en el liceo aristotélico, si bien para Aristóteles las matemáticas es una ciencia, eran empiristas, ¿de acuerdo? Frente a las matemáticas, que eran el modelo de la filosofía para Platón, en cambio, para Aristóteles, que es un físico, es un biólogo, está pensando más en las ciencias empíricas, ¿de acuerdo? Pitágoras, nos acordamos, es un presocrático. Y en esa escuela, en esa secta que él fundó, sabemos que una de las teorías de los pitagóricos era que los números eran la esencia última de la naturaleza. Nos encontramos aquí, por ejemplo, con una cita de Leonardo. Supongo que todo el mundo se acuerda de Leonardo da Vinci, ¿no? Quien rehúse la suprema certeza de la matemática, nutrirá su espíritu de confusión y perderá en sofismas y discusiones sobre palabras, ¿vale? Nos encontramos aquí que un gran artista del Renacimiento está defendiendo las matemáticas. Hoy en día nos puede parecer sorprendente que un artista pretenda que lo suyo es científico, que sea matemático.
Os recuerdo que Leonardo da Vinci es famoso por pintar la Mona Lisa, que está en el Louvre, por sus pinturas, por sus diseños. Es el primero que diseña un helicóptero, es el primero que diseña un submarino, que hoy en día le tenemos como a alguien que trataba muchos saberes, la ciencia, el arte, pero que en esa época era el diseño y Leonardo se dedicaba a diseñar. Curiosamente, Leonardo no es un prototipo del Renacimiento, para nosotros sí hoy en día. ¿Qué de intereses tenía este hombre? Es un hombre del Renacimiento, decimos hoy en día cuando a alguien le entusiasma la ciencia, pero también el arte. Pero Leonardo no era el prototipo del intelectual en la época del Renacimiento, porque en la época del Renacimiento se da el humanismo y los humanistas eran aquellos que estudiaban el latín y el griego y quizá el hebreo, y los idiomas no era el fuerte de Leonardo. Era un hombre excepcional, pero lo suyo no era el latín y el griego. ¿De acuerdo? Bueno, pues como vemos, aquí hay este afán de matematizar el arte, ¿de acuerdo? Hay que pensar que un gran cambio entre la pintura antigua, medieval y la renacentista es justamente el dominio de la perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Pues obviamente la perspectiva que se estudia hoy en día en una asignatura que es el dibujo técnico, no es una asignatura de artes o de ciencias, es de ambos. Tanto el pintor como el arquitecto requieren de perspectiva. Los cuadros de los renacentistas tienen la maravilla de que da la impresión que un lienzo, que son solo 2 dimensiones, parece que tiene profundidad. En el Renacimiento eran incapaces de tal hazaña. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a las matemáticas, ¿de acuerdo? En cambio, los aristotélicos pensaban que la física no podía emplear las matemáticas. Eso va a ser una de las grandes revoluciones de la ciencia del Renacimiento. ¿Y por qué Aristóteles tenía manía de las matemáticas? No, pues para Aristóteles, como ya hemos visto en el tema que vimos de la metafísica, cada ciencia trataba de un tipo de ser. Y mientras las matemáticas trataban de los números, la aritmética y la geometría de las figuras, en cambio la física trataba de los seres materiales. Y como las matemáticas no tratan de seres materiales, porque los números no es algo que yo pueda tocar, por lo tanto para él eran 2 ciencias distintas que no debían unirse. Se unieron, por lo tanto, en el Renacimiento. Tenemos aquí un texto de Galileo que es evidentemente de inspiración platónico-pitagórica. Vale, os recuerdo un poquillo de este señor. Galileo es famoso y todo el mundo le conoce porque tuvo un juicio. Tuvo un juicio con la Inquisición y tuvo un juicio porque defendía las teorías de Copérnico, no las suyas, las de Copérnico. Escribió un libro acerca de los 2 sistemas del mundo y uno, que era Simplicius, y ya indica un poquito el nombre que eligió, defendía el geocentrismo frente a el que estaba dialogando, que defendía el heliocentrismo. Él lo planteaba como son 2 sistemas, vamos a contraponerlo, pero obviamente llamando simplicios, es decir, simple, tontito, ¿no? El que es geométrico, pues ya se notaba un poquito. Bueno, por escribir este libro tuvo problemas con la Inquisición, fue llevado a juicio y se retractó. Hablamos de la que adjuró Galileo y dijo que todo lo que había escrito, a ver, lo pone muy bonito y lo tenéis en fotocopia, lo que él dijo, lo que él contó. Bueno, pues él dijo, se supone al final, epure se mueve, que sospechamos que es mentira, pero queda más bonito, ¿de acuerdo? Es verdad que Galileo tiene un poquito de venganza, ¿vale? A ver, lo de venganza lo digo yo en broma, porque ya cuando perdió el juicio con la Inquisición se tuvo que retractar, adjuró, para decirlo más bonito. Bueno, pues se retiró y escribió justamente un libro de física que va a crear justamente la ciencia nueva que va a ser justamente la dinámica, la mecánica, ¿de acuerdo? El movimiento de los móviles en este mundo. Así que será importantísimo Galileo
Y su juicio sobre todo es muy importante porque viene a mostrar la escisión entre la Iglesia y la ciencia. Pensar que durante siglos el saber, la cultura, la educación estaba en manos de la Iglesia y por lo tanto durante siglos se había pensado que ahí había el saber. Este juicio de Galileo significa una ruptura. Habrá que decidir si seguir a los científicos o seguir a la Iglesia. Galileo, obviamente, su nuevo libro sobre sus nuevas dos ciencias, realmente la nueva es la segunda, no lo pudo publicar en Italia. A ver, Italia no existía en aquel entonces, pero bueno, lo que hoy en día es Italia. Lo tuvo que publicar en los Países Bajos. Ya os he comentado que en este siglo los Países Bajos era el país más tolerante. Nos acordamos que Descartes se movió y vivía en los Países Bajos, pues entonces igual Galileo publicó. Bien, vamos con este texto, que es un texto de Galileo, donde se nota la inspiración platónico-pitagórica. Os recuerdo, Platón considera que las matemáticas son el modelo de la filosofía y Pitágoras considera que los números son la esencia última de la naturaleza. La filosofía está escrita en este vasto libro que está siempre abierto a nuestros ojos. Me refiero al universo, pero no puede ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con las letras en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es humanamente imposible entender una sola palabra. No creo que el texto breve tenga problemas de vocabulario, ¿vale? Así que ya pasamos al siguiente paso, que es entender el texto, porque no hemos identificado ninguna palabra, ningún término raro. La filosofía está escrita en ese vasto libro que está siempre abierto a nuestros ojos, me refiero al universo. Lo primero, la filosofía. Hoy en día no diríamos que Galileo es un filósofo, diríamos que es un científico, pero como vemos, durante siglos filosofía y ciencia son dos términos que no se diferencian. Galileo nos está diciendo filosofía y hoy en día diríamos ciencia. ¿Qué nos está diciendo? Que es muy fácil leer la naturaleza, leer sinónimo de entender. Bien, pero ¿cómo? Pero no puede ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con las letras en que está escrito. Pero para poder yo entender la física, para entender la naturaleza, que eso es la física, requiero un lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje especial que necesito? Está escrito en lenguaje matemático. Necesito aprender matemáticas. Bien, esta es una gran revolución del Renacimiento. Para estudiar la naturaleza necesito aprender matemáticas. Hoy en día nos parece obvio, nos parece normalísimo, nos parece que un alumno que quiera ser físico, matemático, biólogo, médico, economista, cualquier carrera científica, sea de ciencias naturales o ciencias sociales, necesita las matemáticas. Es imprescindible. No puedo ser científico si no entiendo el lenguaje de la ciencia, que son las matemáticas. Y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es humanamente imposible entender una sola palabra. Necesito aprender aritmética, necesito aprender geometría, si no soy incapaz de entender la naturaleza. A ver, lo primero de nada, entender que esto es absolutamente revolucionario. Nos está diciendo Galileo que no hace falta leer la Biblia, que lo que diga la Iglesia no es importante. Y os recuerdo que la Biblia durante siglos era la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que con aprender matemáticas es suficiente. Tampoco hay que ir a los clásicos, ¿vale? Que era una de las formas medievales, la autoridad. Me leo a Aristóteles, me leo a Platón, me leo a Demócrito, me leo a la Biblia. No, con leer, con aprender matemáticas es suficiente para entender la física. Obviamente, cuidado, no está diciendo abre los ojos y ya está. Para entender el mundo, como científico que soy, requiero las matemáticas, ¿de acuerdo? Así que es toda una novedad, va a ser revolucionario y obviamente la concepción de Galileo triunfará, ¿de acuerdo? Y triunfará porque vemos que para él la esencia última es matemática. Hemos visto en el tema anterior el realismo ingenuo, el realismo crítico, el realismo directo, el realismo indirecto.
Y ya vimos que frente a los antiguos y medievales que tenían un realismo ingenuo, que consideraban que realismo quiere decir que existe y que el mundo es tal y como lo veo, los racionalistas, empiristas, es decir, filósofos, pero también científicos, tienen un realismo crítico. El mundo no es como yo lo veo. Los colores, los sabores, los tactos son subjetivos, no son cualidades reales de las cosas de este mundo. Y ya vimos que tiene mucho que ver con la matematización. Solo es objetivo aquello que yo pueda convertir o en números o en figuras. Por lo tanto, en este texto, como veis, Galileo está sosteniendo un realismo crítico, pero un realismo crítico que comparte con un racionalista como Descartes o con un empirista, como hemos visto, como Locke, que distingue entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Las primarias son objetivas, se dan en las cosas, en la realidad, y las secundarias es subjetivo, son el modo en que el ser humano percibe la realidad, pero no son reales, ¿de acuerdo? Kepler. Kepler también era otro pitagórico platónico. Para Kepler, durante muchos años, el universo estaba compuesto de figuras geométricas y él tenía que hallar cuáles. Y se pasó años y años intentando responder a una cuestión. La pregunta era, ¿por qué existían únicamente 6 planetas y no 20 o 100? ¿Vale? A ver, cuidado, Urano, Neptuno, Plutón, que son mucho más pequeñitos, se descubre mucho más tarde, en 1781, en 1846, en 1930, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se pasó años intentando. Entonces, para él, pues como solo había 5 poliedros, el dodecaedro, el tetraedro, el cubo, el icosaedro y el octaedro, pues pensó que esas figuras podían, por lo tanto, explicar el universo. A ver, esta sería una imagen del universo según Kepler, como veis, todo es geometría, y estas serían las figuras. Como veis, solo hay 5, bueno, entonces cada planeta tendría el suyo, ¿de acuerdo? A ver, esta primera inspiración pitagórica va a resultar que no es la teoría finalmente de Kepler, pero vemos cómo es un intento de llevar las matemáticas al universo, igual que hacía Galileo. Bien, ¿cuál es otra de las razones que hace que se empiece a cuestionar el modelo aristotélico tolemaico? Bueno, pues una de las razones, además de las anteriores que hemos ido viendo, es los descubrimientos geográficos. Os recuerdo el descubrimiento de Colón, el Renacimiento español, pero también los portugueses habían hecho múltiples descubrimientos viajando alrededor de África en un intento de llegar a la India. Ptolomeo, que había sido el que había hecho el Almagesto, el libro más importante de astronomía, también había hecho mapas del mundo. Y esos mapas del mundo, pues se estaba descubriendo que no eran muy exactos. Entonces, si Ptolomeo había metido la pata en haciendo los mapas de este mundo, ¿por qué no pensar que también había metido la pata haciendo los mapas del universo? Otra razón, el calendario empezaba a tener muchos problemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya sabes que en el mes de febrero normalmente cada 4 años se añade uno, ¿no? Y eso no se solía hacer, y entonces empezaba a tener mucho desfase. Si esto pasa en un siglo no pasa nada, pero siglo tras siglo, al final, bueno, pues no parece que estamos en primavera y el calendario dice que estamos en primavera, empieza a ser problemático. El Papa le pidió a Copérnico que hiciera una reforma del calendario que había en ese momento, pero Copérnico dijo que sus estudios de astronomía no le permitían aún hacer la deseada reforma que quería el Papa. Este es un mapa, según Ptolomeo, del universo. Ya vemos, era redondo, pero obviamente nos falta, pues por ejemplo, nos falta justamente América, que será descubierta.
Y como de nuevo el vídeo me está saliendo un poquito largo, pues lo dejamos aquí en el heliocentrismo. Hasta ahora.